Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a hablar bajo la luz del Espíritu Santo este tema, creciendo en la revelación de Dios. Creciendo en la revelación de Dios. Y es que hay 7 niveles de revelación. Pero para eso vamos a ver la piedra angular, que es Jesucristo. La piedra angular es una piedra que tiene 7 ángulos, que hay que verlo de punto de vista de un ángulo a otro ángulo. Mateo capítulo 21, verso 42. Vamos a ver que mi Cristo sabía de mucha geometría. Geometría es la ciencia de longitudes que se ocupa para planos, para medir planos, ángulos, formas o distancias también. Vamos a ver Mateo capítulo 21, verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Usted puede ver que Jesús está hablando de él mismo, está hablando de la piedra angular. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Oiga, Jesucristo es la cabeza del ángulo de esta piedra. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Una piedra de 7 ángulos tiene un ángulo arriba, que es el primero. Y ese ángulo en esta piedra es Cristo. Estoy hablando de una piedra de 7 ángulos. Pero esta piedra, en la parte de abajo, esa piedra es plana. Y tiene dos ángulos de la misma distancia, que se une un ángulo con el otro. Eso significa el ministerio de los apóstoles y profetas. De ahí van los ángulos para arriba. Van siguiendo hacia a la cabeza, que es Cristo. Pero esa piedra que tiene 7 ángulos, que tiene el primer ángulo de arriba, que es Jesucristo, viene y descansa en 2 ángulos abajo. Es una parte plana que tiene 2 ángulos unidos en un mismo nivel, que ya lo expliqué, que son los apóstoles y profetas. Son 7 niveles de revelación que hay en la palabra, que tiene esta piedra angular. Esos 7 ángulos significa 7 niveles de revelación, porque Cristo es la cabeza más grande en revelación. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos. Oiga, la piedra que desecharon los edificadores. En Hechos capítulo 7, versos 38 y 39 y 40. Dice que el ángel de Jehová hablaba con Moisés dándole la ley. Pero estos no obedecieron a lo que el ángel le daba a Moisés para que dirigiera al pueblo. Ese ángel es Jesucristo, es la piedra que desecharon los edificadores. En Salmos capítulo 118, verso 22, ahí está la piedra angular. Asimismo llegó mi Cristo en ese tiempo, cuando nace del vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, crece. Y vienen muchos y lo desechan.
Jesús les dijo, nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dios manifestó la revelación de Jesucristo en la tierra. Cristo, en Él habita la revelación de Dios. Por eso el tema se llama Creciendo en la revelación de Dios. Y es que mire, donde no hay estos 7 niveles de revelación de la palabra, porque estoy hablando revelación de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. En una congregación ahí lo que hay es confusión. Porque esto es puro misterio de Dios. Mire que mi Cristo sabía de geometría. La geometría estaba en Cristo porque es una ciencia antigua. Y Él está hablando de una piedra angular que tiene 7 ángulos. Que son 7 revelaciones de la doctrina que los va a salvar, los va a sanar y los va a liberar. Y Él dice que Él es la cabeza de ese ángulo, de esa piedra. Pero esa piedra angular tiene 2 ángulos abajo, que es una parte plana que se une un ángulo con el otro. Es donde la revelación llega en los apóstoles y profetas del Espíritu Santo en este tiempo. Por eso es que Efesios capítulo 2, verso 20 dice, fundado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es lo que muchos no están entendiendo y por eso no van a crecer en revelación de Dios si no están escuchando la voz del Espíritu Santo a través de los apóstoles y profetas verdaderos de este tiempo por el Espíritu Santo, ministros de un nuevo pacto, ministros por la sangre de Cristo, ministros del Espíritu, a quien Dios le está revelando su verdadera revelación. Estos 7 niveles de revelación lo van a recibir primero los apóstoles, los profetas y luego los maestros y luego los evangelistas y pastores. Hay 7 ángulos. Usted mira una piedra de 7 ángulos y Jesús dice que Él es la cabeza. Él es el ángulo de arriba, el primero. Pero abajo la piedra tiene 2 ángulos, que es una parte plana que va unida de un ángulo al otro. Eso significa apóstoles y profetas. Pero en esa piedra hay otros 4 ángulos más. Pero esos 4 ángulos más están sobre los primeros ángulos que están abajo. Eso es revelación. Esos ángulos, esos otros 4 ángulos significan maestros, evangelistas y pastores para enseñar la doctrina, para ayudar a enseñar la doctrina que la cabeza lo está revelando a los ángulos que están sosteniendo la piedra. La cabeza de este ángulo que descansa en los 2 ángulos de abajo que está dando la revelación. Porque sin esos 2 ángulos de abajo la piedra no se puede sostener. Así trabaja Dios, en un orden. Porque la piedra angular no es una piedra redonda, tiene 7 ángulos.
y la parte de abajo es plana, se une de un ángulo a otro, teniendo un punto arriba, un ángulo principal que es la cabeza Cristo. Hay un ángulo arriba. Y entre medio de los dos ángulos de abajo y el de arriba, que es Cristo, hay 4 ángulos más, que son los ministerios de los maestros evangelistas y pastores. Hay 7 niveles de revelación. Lo voy a llevar a Zacarías capítulo 3, verso 9. Muchos podemos hablar de la piedra angular, pero no sabemos cómo es una piedra angular, qué forma tiene. Y ya estuve explicando. Jesús lo explicó, que es una piedra angular. Zacarías capítulo 3, verso 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire que en esta piedra hay 7 ojos. Son los 7 niveles de revelación de la palabra. Por eso el tema se llama Creciendo en la revelación de Dios. Pero déjeme decirle que Cristo trata primero con los apóstoles y profetas para que la iglesia tenga un crecimiento sano espiritualmente. Porque la revelación de Cristo viene a descansar en esos 2 ángulos de abajo que sostienen la piedra. Y de ahí van creciendo los demás ángulos en la revelación. Es tiempo de humillarnos y de reconocer los ministerios de Dios. Es tiempo de humillarnos y saber que la revelación de Dios no es juguetería, es algo serio, es algo que Dios tiene un trato con personas específicas, con personas que Él ama y que los ha llamado a hacer una función ministerial. Esta piedra angular de 7 ángulos son los 7 niveles de la revelación de Dios en estos tiempos que están llegando a donde están los salvos, que van a ser salvos por la gracia de Dios. Aleluya. La piedra de 7 ángulos son 7 niveles de revelación. Siendo Cristo manifestado en la tierra, en carne, sangre y hueso. En Él vino la revelación de Dios a la tierra. Cristo trajo la palabra. Y es la palabra que se está dando y revelando por el Espíritu Santo en estos tiempos a sus verdaderos ministros. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva que tenemos que acercarnos. Pero dice que esta piedra ha sido desechada por hombres. Hay hombres que están desechando la revelación de Dios. Hay hombres que no quieren obedecer la revelación de Dios. Y pueden tener problemas serios. Serios. Cristo lo dijo, que el que deseche esta piedra angular, el que deseche estos 7 niveles de revelación tiene problemas. Mateo capítulo 21, versículo 44. Mateo capítulo 21, versículo 44.
Mire lo que dice Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Los que rechazan la revelación de Cristo van a tener problemas, porque la doctrina es de Cristo, no de los hombres. Los enemigos serán destruidos por Cristo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es que hay gente que no quiere recibir la revelación de Cristo. Quieren jugar al evangelio. No quieren crecer en revelación. No buscan la revelación. Busque la revelación del Espíritu Santo. Trate de escuchar a apóstoles del Espíritu, a profetas del Espíritu, a maestros del Espíritu, a evangelistas del Espíritu, pastores del Espíritu Santo en este tiempo. No cualquier ministro. No cualquiera tiene revelación. Este es un trato de Dios, que Dios le va a dar su revelación a quien Él ha llamado. Y este ama a Dios y ama su palabra. Porque ama su palabra, le van a dar revelación para que ayude a otros a crecer espiritualmente con la palabra. Romanos capítulo 9, verso 32. Romanos capítulo 9, verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Oiga, porque Israel no amaba la palabra dada por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo, que dice Hechos capítulo 7, versos 38, 39, 40. El ángel hablaba con Moisés para que Moisés le diera la palabra al pueblo, pero ellos la desecharon. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, no por la palabra, está hablando de la palabra, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Qué terrible. Hay de aquellos que desechen la revelación de Dios. Se van a meter a problemas. Dios está revelando su palabra por misericordia, por amor. Dios quiere que usted ame la revelación, que usted aprenda a amar la revelación de Dios, dada por los ministros. Oiga, el Espíritu Santo se la da a los ministros, pero los ministros tienen que darla, tienen que soltarla. Los ministros tienen que fluir en esta revelación, tienen que estar fluyendo con la revelación de Dios. Por eso la piedra angular tiene 7 ángulos y son niveles de revelación. Aleluya. Bendito y alabado es Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, verso 10. Este ángulo principal, que es la cabeza de Cristo, descansa en 2 ángulos abajo, que son los apóstoles y profetas. Marcos 12:10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo de esta piedra. Pero esta piedra tiene 7 ángulos. Son 7 niveles de revelación. Cristo está revelando la doctrina en estos tiempos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos seamos salvos. Que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La doctrina.
La doctrina única que es de Cristo, que salva, que sana y libera el alma. Una piedra angular tiene 7 ángulos. Tiene un ángulo principal arriba y tiene 2 ángulos abajo, planos. Esa parte de abajo es plana, pero hay 2 ángulos unidos de un lado a otro sosteniendo la piedra. Para que la piedra tenga firmeza, eso es firmeza. Doctrina revelada por el Espíritu Santo, apóstoles y profetas de este tiempo de la gracia. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 20. Pero muchos están desechando la revelación de Dios en este tiempo. Y Dios no les va a pasar por alto. Si nosotros desechamos la revelación de Dios, solo castigo nos tocaría. Cristo no quiere eso. Sometámonos a la revelación de Dios para tener crecimiento en estos tiempos. Es la iglesia que Cristo viene a llevar, una iglesia que se está ministrando bajo la revelación del Espíritu Santo dada a los apóstoles y profetas en este tiempo, y de ahí todo el cuerpo ministerial que son los maestros, evangelistas, pastores, músicos, cantautores y todos los que sirven para Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.